La cátedra tiene por intención fortalecer algunas discusiones, no solamente en el ámbito platense, vinculada a una perspectiva de gestión cultural en perspectiva de derechos, con eje en los derechos culturales, entendiendo obviamente la necesidad de fortalecer y dinamizar todas las lógicas de los diferentes circuitos vinculados a los lenguajes artísticos, pero sin caer en esa trampa que a veces nos encierra dentro de los reductos de las artes, y poder pensar las artes y la cultura en términos generales en función social y en función de la transformación de determinadas desigualdades de la Argentina que nos preocupan mucho a todos y que hoy se van a expresar, y en estos días y en este contexto se expresan de maneras muy particulares. Así que dentro de ese marco estábamos imaginando una planificación para el año, nos atravesó como a todos esta particularidad, y hace unos días tuvimos una reunión por un medio similar a este, en la cual nos pareció importante convocar a diferentes compañeros, colegas, amigos, a que pensemos dos cuestiones. Por un lado, si se pueden generar las condiciones para transformar ciertas estructuras, lógicas que veníamos diagnosticando hace demasiado tiempo, que eran obsoletas, que eran contrarrevolucionarias, que eran contraproducentes, y por el otro lado, cómo podemos generar algunos mecanismos, algunas herramientas, ponerlas en circulación, para que se caigan del bote en términos de sustentabilidad económica la menor cantidad de colegas, compañeros, amigas, proyectos, iniciativas, espacios, sectores, etc. Así que simplemente eso. No sé, Demian, acá yo ya me muteo, los escucho y seguirá. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, a vos. Bueno, en principio contarles a todos cómo va a ser la modalidad de este conversatorio. Primero vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a largar algunos puntos de partida para escuchar sus pensamientos y reflexiones al respecto, y en la última parte del conversatorio vamos a dar espacio a que todos y todas puedan ir escribiendo preguntas en el chat. Por favor, nos habiliten el audio, así de esa manera podemos ir seleccionando algunas preguntas en el tiempo que tengamos y trasladárselas a nuestros oradores. Dicho esto, les cuento que tenemos como invitado a Silvio Lang, que es director escénico, investigador, docente, es colaborador artístico en danza contemporánea, teatro y performance. Tenemos también a Kekena Corbalán, que es investigadora, docente, escritora y curadora, es graduada de letras en la UBA y es también activista feminista. Tenemos a Luis El Chino Sanjurjo, que es director nacional de Economías Creativas en el Ministerio de Cultura de la Nación, es director también del Observatorio de Culturas Políticas del Centro Cultural de la Cooperación, y aparte es profesor y músico. Tenemos a Melina Pérez, que es presidenta de la Asociación Civil Colibrí Arte y Cultura y del Centro Cultural, es gestora cultural y militante en Colina. Y por último a Pablo Amadeo, que es editor, director de arte, corrector y diseñador en la librería Malicia, La Caldera y Pixel Editora. Así que bienvenidos a todos, y nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Como primer lanzamiento de tema, lo que se nos ocurría charlar con ustedes es cuáles son las visiones que están teniendo sobre el sector y la realidad cultural en el presente y en el primer futuro, en el corto plazo, y también personalmente cómo lo están viviendo, vinculados a sus quehaceres, a sus profesiones. Si les parece, podemos ir en el orden que los presenté, que es un orden completamente aleatorio. Podría empezar Silvio. Por ahí yo preferiría si empieza alguien. Ok. Entonces, ¿qué empieza? Kekena, ¿querés comenzar? Sí, por supuesto, no hay problema. Bien. Bueno, gracias Mile por esta iniciativa. Creo que se trata de esto, justamente. Yo tengo como 3 lugares o 3 caminos por los que me muevo, que son la práctica cultural, la práctica docente, soy docente, y la práctica política, que para mí son las 3 lo mismo, prácticamente. Entonces, en este contexto estoy sosteniendo la práctica educativa más que nunca, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Tanto en educación formal como en educación no formal. Estoy pensando todo el tiempo estrategias con otros, no estoy sola ni remotamente, para pensar las prácticas de gestión, más que de gestión. Yo me ubico más en la mediación cultural que en la gestión, y estoy también pensando todo esto desde lo político. Concretamente, el panorama, yo soy una curadora y una docente federal
en el sentido de que me muevo por todo el país. Y he dado talleres por todos lados, porque tengo la suerte de trabajar para el CFI, para el Consejo Federal de Inversiones, y como tal he podido estar en muchas escenas, ahora está todo parado, ¿no? Y soy curadora de museos. En este momento tengo 2 exposiciones cerradas, una en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, que es federal 100%, y otra en el Centro Cultural Kirchner, ¿no? El Parato Bestoy. En ese contexto, lo que yo puedo ver es que hay, por un lado, una terrible debilidad, que es la debilidad económica de todo del campo cultural en este momento, sobre todo lo que es autónomo y lo que es organizaciones de base, pero que hay algo que es muy poderoso, que también es fruto del macrismo, como la debilidad económica, que es que la política anterior organizó y generó muy buena autogestión, ¿no? Punto de Cultura es el caso más claro. Entonces, desde acá, y reivindicando esta autogestión y esta cantidad de organizaciones culturales que hay por todo el país, que se vieron obligadas ante un Estado ausente en la gestión macrista a autogenerarse y autovincularse, frente a ese panorama, digo, está bastante armada la red. Eso yo lo veo como muy positivo en este contexto donde se han achicado y desaparecido los ingresos, ¿no? Hay teatros enteros que están por cerrar, centros culturales, hay una situación muy angustiante. Frente a eso, lo que se nos ocurrió a nosotros es armar las 40 charlas que están teniendo lugar todos los días. Ya hicimos 10, todos los días a las 6 de la tarde por acá por Zoom. Hacemos unos encuentros donde charlamos, entrevistamos a alguien, alguien habla, tocamos temas que se van definiendo un poco día a día en función de las urgencias, y aprovechamos lo viral para unir estas 3 cosas que decía antes, ¿no? Los intereses de todos que nos movemos en estas 40 charlas, que en las 10 ediciones que tienen no bajan de 100 compañeros por charla, de promedio. Es tanto la pata cultural como la pata educativa, como la pata de cultura comunitaria, que son los intereses que nos nuclean. Entonces ahí se está dando una cosa muy, muy potente para pensar el hoy, porque está saliendo un diagnóstico, está saliendo un espacio de formación muy bueno. Hay formación en política cultural que se está produciendo sola al leernos entre escenas, y también estamos apuntando a la cuestión económica porque se están generando bolsas, fondos de desempleo, digamos, e intercambios y trueques en todas estas grupas que están participando, ¿no? Esto como característica del presente. Y estamos generando mucho material interesante y también estamos produciendo algo que para mí es clave. Hay muchísima oferta cultural en este momento. Para mi gusto hay sobredimensión de oferta cultural de consumo individual y en dispositivo, y hay muy poca creación de comunidad, que ese me parece que es el punto flaco de todo lo que estamos gestionando, ¿no? Bueno, nosotros estamos intentando producir encuentro, mirada, que ese consumo cultural no sea solamente veo toda una programación de teatro, veo toda una programación de perfo, de cine, leo todos este drive de libros que me mandan, sino que tenga que ver con la posibilidad de dialogar, de encontrarnos, que esa es otra contención de tipo más afectiva, amorosa, que es la que me parece que hay que también sostener, ¿no? En este contexto. Así que bueno, las 40 charlas es la respuesta que nosotros dimos, ¿no? A esto. ¿Cómo se puede unir la gente a las 40 charlas? La gente se une por una dirección de Zoom, tenemos un sitio en Facebook y un sitio en Instagram, se llama Cultura Viral Federal. Las 40 charlas generan un chat, ¿no? Van generando un chat mientras alguien habla, se silencian los micrófonos como acá, y se va generando un chat increíble. Me gustaría compartirles los chatcines que se están generando, si puedo, si me habilitas compartir la pantalla, ahora o cuando ustedes quieran, mostrarles un poco lo que se empezó a generar. Ahí escriben, están mis compañeros. No, ¿sabes qué pasa? Que como deshabilité compartir pantalla a todos por lo que pasó al principio, no puedo habilitarte solamente a vos. Perfecto, se los voy a juntar acá, así ven los chatcines que estamos generando, que son publicaciones que está haciendo gente que se sumó, gente muy jovencita, que está haciendo fanzines de los chats, que son muy divertidos y que son cuadernillos de autoformación y de construcción
comunitaria de conocimientos. Así que Muchas bueno, gracias, Kekena. no, por favor, a ustedes. ¿Quién le gustaría seguir? ¿Pablo, Melina, Silvio, el Chino? Como prefieran, no tengo problema. Bueno, eres tú. Soy yo, bien. Bueno, en principio agradecer por el espacio, por la posibilidad, sobre todo por la consideración para incluirme entre otra gente que trabaja abierta y decididamente en la gestión cultural, que por ahí mi tránsito está en el ámbito de lo artístico y lo cultural, en el campo de la edición específicamente, pero bueno, veo ahí gente que está como más vinculada, por lo menos lo que decía recién, que queda, ¿no? Con esto de las prácticas educativas, con el concepto de lo federal, compensar un poco el tema de las plataformas y lo viral. Quizás puede que sea algo específico del campo en el que ella esté trabajando, en el que vos estés trabajando, Kekena, pero en nuestro caso tiene otras particularidades que a medida que te iba escuchando me hacía pensar, ¿no? Iba tomando nota un poco y pensaba. En principio, bueno, el panorama para la industria editorial viene siendo, no es ninguna novedad, digamos, muy complicado en los últimos años. Hay que hacía como un corte que a mí me parece que es correcto, aunque con el cual también me interesaría hacer un contrapunto, que es decir, bueno, a partir del gobierno, de la gestión en cultura del macrismo, nosotros vimos algo que claramente se fue deteriorando, algo que tuvo que ver con el financiamiento de ciertas políticas públicas, toda la gestión de política cultural macrista en torno, por ejemplo, al campo editorial, que es lo específico, estuvo más vinculado con acciones, digamos, donde los pequeños grupos editoriales teníamos que competir para acceder a un subsidio, y no hubo una política, qué sé yo, una política clara para el sector editorial, una política pública clara, es, por ejemplo, las compras anuales que hace la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que hace todos los años en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y que en los últimos 2 años la CONABIP llegaba a los stands de las editoriales independientes ya sin plata, después de pasar por los primeros pabellones. Y llegaba sin plata porque era muy poco el presupuesto que le daban, y por otro lado porque muchas de las editoriales tienen que acomodarse, ajustar sus precios, por lo tanto ponen un libro que es difícil acceder para un público general. Entonces, ya indicando cuáles fueron las políticas públicas del último gobierno con respecto al financiamiento de, por ejemplo, la CONABIP, para dar un dato clave, digamos, podemos pensar cómo salieron las importaciones de libros de saldo europeo para el ingreso en Argentina, que hace que la posibilidad de competitividad que tenemos nosotros como editoriales pequeñas sea muy difícil de realizar. Bien, entonces, grandes grupos, hay como 2 modelos para nosotros pensar un poco la gestión editorial en la Argentina en la actualidad, que es uno que habla de la rápida circulación del libro, ¿no? Se producen muchos libros en cantidad, se trae saldo de Europa, se pone en las librerías, esos libros se tienen que vender entre 15 y 30 días, lo que no se vende se pica, literalmente. Y quizás nuestra lógica de producción como editoriales independientes requiere de otros procesos, ¿no? de otras políticas de lectura. Quizás nos podremos encontrar mucho más con prácticas como las cuarencharlas que con una rotación rápida en las góndolas de las grandes librerías. Entonces ha sido este último tiempo un periodo muy difícil, no solamente para las editoriales independientes, sino para los puntos de venta de las librerías independientes, ¿no? Yo corrijo ahí algo pequeñito de la presentación que hacían. Yo estuve trabajando en Pixel Editorial y en La Caldera, hoy ya no trabajo en esos proyectos, estoy impulsando otro tipo de proyectos, pero en todos tenemos el mismo problema. Pensar la gestión cultural desde el campo de la edición implica, creo que como en cada uno de los ámbitos que están representados hoy en esta charla, actores y actrices que van desde alguien que produce un texto, un escritor, o produce un conjunto de imágenes, alguien que produce contenidos para un libro, hasta quienes están trabajando en la parte de corrección, edición, maquetación, en la imprenta, ¿sí? Y en la distribución. Entonces, cuando, por ejemplo, se abre una política en la que muchas editoriales grandes pueden imprimir sus materiales en aguas internacionales, como sucede con varias editoriales que tienen sus casas matrices en el exterior, pero que tienen algunas casas de representación, Planeta, Ronda Hojas Mondadori y grandes conglomerados editoriales, imprimen en aguas internacionales y los costos de producción son
un 10% de lo que nos cuestan a nosotros, e impacta fuertemente sobre la industria gráfica. Entonces, también ese es nuestro problema como para pensar la gestión cultural, digamos. No tiene que ver solamente sobre cómo podemos administrar nuestras pequeñas editoriales, sino cuáles son los diferentes procesos que van sufriendo la industria editorial en general. Para no aburrir con esto, porque por ahí hay algunas cuestiones que pueden ser un poco más técnicas, digamos, y por ahí el dato del número no aporta mucho, pero en este contrapunto que yo quería hacer, no para polemizar, sino para agregar justamente a lo que planteaba que Kena hace un ratito, que a mí me parece que hay algo que es importante pensar en nuestro sector particularmente. Yo me permito pensarlo desde el campo de lo editorial, pero creo que quizás puede ser pertinente para otros sectores también, que es algo del orden del discurso de cómo nosotros nos pensamos en el campo de la gestión, ¿no? Hay que Kena dijo algo que a mí me parece que lo dijo al pasar, pero no me parece menor. Ella dijo, te retomo porque, bueno, es la referencia y bien. Por favor. Dijo algo de la mediación cultural, digamos, ¿no? Que eso, la parte, el concepto de gestión, tiene ahí un conjunto de implicancias bien vinculados con lo económico, y a mí me parece que el universo que nosotros hemos construido, el lenguaje que tenemos para nombrar nuestra propia práctica, muchas veces nos hace pensarnos de una manera en la que no es la objetiva. ¿A qué me refiero? Dentro del campo de la edición, quizás no tanto en La Plata, porque La Plata tiende a ser un espacio más reducido y hay una política muy colaborativa entre las editoriales independientes de La Plata, ¿no? Yo pienso acá, por dar un panorama así general, editoriales como Mil Botellas, La Caracola, Malicia, Club Gem, Pixel, Vuelta a Casa, no sé, muchas editoriales que han surgido en el último tiempo, Erizo, y estamos todas pensándonos como un gran colectivo que coexiste en un territorio y hay una idea de que si le va bien a uno, le tiene que ir bien al otro. Entonces hay una política colaborativa que es como, no diría excepcional, pero interesante para estudiarlo como caso. Pero aún así sobrevive, y vuelvo a esto con respecto a las formas de nombrarnos, una idea que siempre está en tensión cuando hablamos de la gestión cultural, que es la de concebirnos como emprendedores. Y traigo esta palabra a colación porque forma parte de la literatura que muchas veces tenemos como base para pensar nuestra práctica. Cuando el emprendedor siempre está concebido, digamos, esta idea, digamos, de que si nuestros proyectos culturales no avanzan, no funcionan, no prosperan, no se desarrollan, tiene que ver con un tipo de perfil que tenemos quienes lo llevamos adelante. La idea del emprendedurismo, digamos, vino a ocupar en mucho de nuestra forma de nombrar la práctica ese espacio que deja el Estado cuando se corre, ¿no? El Estado se corre de competencias que tienen que ver con el financiamiento y bancar el desarrollo de la cultura. Entonces aparecen otras formas de nombrar esas prácticas que tienen que ver con el mecenazgo, que tienen que ver con el emprendedurismo, que tiene que ver con la inversión de determinados organismos, bancos, ponele. Entonces, cuando hay un corrimiento del Estado de sus competencias culturales, aparecen estas nuevas formulaciones de la cultura que están muy vinculados con lo económico. Más o menos para plantear un poco la particularidad, para plantear un tema que me parece a mí que sobre el que tenemos que pensar y que es preocupante, que es la forma de nombrar nuestra propia práctica, porque muchas veces se esconde bajo la idea del emprendedurismo muchas políticas de precarización, ¿no? De precarización. Y por último, a mí me parece que es importante pensar, hay cosas que, la idea de lo federal, la idea esta idea colaborativa, de decir, che, estamos juntando fondos de desempleo para gente que vive vinculado al arte y que hoy no tiene cómo parar la olla, cortito, digamos. Y pensaba, y este es el contrapunto, en la gestión anterior, y muy probable hay que ver cómo se vayan a desarrollar. Bueno, hoy estamos en una situación excepcional, así que es muy difícil prever. Pero en la gestión anterior también existían políticas hacia el campo de la cultura y del arte que inyectaban, vamos a decirlo en términos bien económicos, ¿no? Otro volumen de guita para poder desarrollar determinadas iniciativas, pero seguía existiendo, digamos, esta idea de que el Estado regula, aparece como un ente regulador y no como garante, ¿no? Regula el vínculo, pienso en el MICA, ¿no?
quizás muchos de nosotros, de nosotras, hemos estado vinculados alguna vez, o sabemos de qué se trata el MICA, ¿no? El Mercado de Industrias Culturales Argentinas, y que el MICA en realidad era una política importante del gobierno nacional, inclusive de la gestión anterior, no la de Macri, sino la gestión kirchnerista, y el MICA en realidad lo que posibilitaba era el encuentro entre alguien que tenía un producto y alguien que estaba buscando comprar, ¿no? Facilitaba y construía una condición de comercialización en el campo de la industria cultural. Pero había una serie de cuestiones que no garantizaban. Entonces a mí me parece que hay algo para poder pensar, no solamente con respecto a las particularidades de nuestro frente de laburo, que es el editorial, sino el del conjunto, y invito a polemizar, porque capaz que son cosas que pienso yo solo y puede ser. Pero esto de que es necesario pensar políticas públicas que vuelvan a poner en el centro de la escena al Estado para garantizar el empleo, por ejemplo. El impulso de proyectos culturales, la idea federal. Yo creo hoy se está pensando actualmente la conformación del Instituto Nacional del Libro, ¿no? Que para mí es una iniciativa muy importante para tener en cuenta, porque viene a cumplir una función como lo ha cumplido el INCA o como lo ha cumplido el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Que tiene que ver con pensar la federalización, con trabajar sobre el campo, con generar políticas públicas. Ya dije un montón por ahí, pero para compartirles esa mirada del campo actual y algunas preguntas que me parece pueden ser interesantes que charlemos. Propongo ahí, convido eso. Muchas gracias, Pablo. Propongo que siga Melina Pérez. La voy a volver a presentar, que hay gente que se fue sumando y pide por el chat que vayamos presentándolos de nuevo. Es la presidenta de la Asociación Civil Colibrí Arte y Cultura, además es gestora cultural y militante de Colina. ¿Sucede algo? El micrófono. Ahí está. El micrófono. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Sí. Perfectamente. Bien. Bueno, primero agradecer esta movida, la verdad que es muy interesante y en tiempos en que hay mucha contradicción, digo, con un montón de temáticas, no solo con hacer actividad, sino con no hacer actividad, digo, hay una gran cantidad de debate y polémicas alrededor de la práctica en sí. Es muy necesario parar un poco la pelota y hacer una nueva lectura de esta nueva situación, este nuevo contexto que estamos viviendo. Bueno, primero agradecer nuevamente a todo el resto de los compañeros que están acá brindando el rato y el tiempo y las experiencias sobre todo. Entiendo que bueno, la necesidad de juntarnos, no solo gestores, sino como decía Pablo, como decía Keke, yo soy una de las que pienso que en términos de agitación, esto de pensarme como agitadora cultural, de venir agitándola con un grupo de referentes y referentas de espacios culturales, bueno, en este caso en La Plata, en términos organizativos venimos trabajando desde la Red Multicultural, que es un espacio súper abierto, al cual también están invitados quienes quieran agitar desde ese lado, más territorialmente en la ciudad de La Plata. Pero bueno, como espacios culturales hacemos un corte también un poco anterior, entendemos que bueno, nos tuvimos que empezar a organizar, o sea, si bien lo organizativo data de mucho tiempo atrás, pero bueno, una debería hacer un corte como para poder tener una lectura un poco más específica. El otro día tuve también la suerte de participar de un encuentro de gestores en donde comentábamos esto, que ya esta pandemia nos está agarrando ya tiradas en el piso y nada, son como los últimos golpes que nos terminan de descolocar totalmente en lo que veníamos haciendo, ¿no? Después de 4 años donde nos desfinanciaron, no quiero repetir ni ser redundante, pero donde nos desfinanciaron, nos persiguieron, nos criminalizaron, nos clausuraron. Hay que tener en cuenta también que los espacios culturales tenemos la particularidad de tener un espacio físico. El espacio físico por todos los lados, o sea, tiene sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas, porque tenemos un domicilio donde las autoridades, en nuestro caso municipales, nos pueden ir a buscar y querer clausurar y demás, que bueno, ha sido una lucha muy difícil estos años de poder llevar. Después también, en el marco de coronavirus, de la pandemia que está sucediendo, nos implicó un parate total en las actividades, en nuestro objetivo, en repensar nuevamente nuestro objetivo, que era más que nada hacer espacios de encuentro, espacios multifuncionales, como lo categoriza la ordenanza 11.301, que también
durante muchos años de lucha, tras muchos años de lucha y acompañamiento de un montón de sectores, pudimos conseguir esto que lo que no se nombra no existe. Digo, fue una gran pelea también que tuvimos en los espacios culturales porque nos mencionen, nos nombren, y un poco se hagan cargo, quienes se tengan que hacer cargo, que contenemos y que hacemos gran variedad de cosas. Digo, los últimos años terminamos muchos, al menos Colibrí, sé que otros espacios también, siendo ollas populares, roperos comunitarios, hay muchos espacios que trabajan con poblaciones sumamente vulnerables. Digo, pienso en la movida que está haciendo los compañeros de Cósmico, por ejemplo, con la población travesti, que hoy en día también se encuentra súper en una encrucijada, ¿no? Con el tema de lo público, de tener que quedarse en casa y de parar las actividades. Pero bueno, nada, en estos términos nos encontramos repensándonos, como bien decía el título del conversatorio, entre este nuevo Estado que tenemos, este nuevo Ministerio de Cultura, que nos está tirando diferentes pistas, está buenísimo que las debatamos, y que bueno, también invita un poco a algo que ya venimos haciendo, que es verdad, que es organizarnos, ¿no? Organizarnos ante el descontento, organizarnos ante la carencia, organizarnos porque tenemos que constituirnos en sujetos políticos. Y bueno, es una tarea que los espacios culturales de la ciudad venimos dando, la verdad que con debates muy ricos, a veces nos ponemos más de acuerdo, a veces menos de acuerdo, al día estamos discutiendo si es necesario la institucionalización o no, ya que venimos de 4 años de resistencia y oposición. Bueno, una vez que aparecen algunas sogas ahí, si bien nunca van a ser del todo, nunca van a acompañar a todas las necesidades que tenemos, digo, en los espacios culturales, nos venimos planteando estas cosas, ¿no? Que un poco tiene que ser el fomento, como bien decía Pablo, el fomento, el acompañamiento del Estado hacia nuestras necesidades, pero nosotros también como sujetos políticos, sujetes políticos, plantearnos cuál es nuestro objetivo, qué es lo que necesitamos, esto de tener varias reuniones de necesidad de encontrarnos, de contarnos qué es lo que nos está pasando, pero también contarnos a ver cuántos somos, en qué situación estamos, realizar un nuevo diagnóstico en esta época. Y obviamente poder compartir algo que yo al menos y varios compañeros de acá de la Ciudad de La Plata venimos insistiendo, esto de compartir, de armar recurseros, de compartir buenas ideas, buenas estrategias. Por eso celebro y también estoy comenzando a participar de las 40 charlas a las que les invito a todos, porque la verdad que son lugares muy generosos en donde se aprende un montón, y creo que eso es sumamente necesario, poder compartir los recursos de todo tipo. Así que bueno, nada, contar que hay espacios que estamos en convocatoria de artistas y talleristas para poder organizarnos ante toda esta situación informal, que es la que ya conocemos y sufrimos en nuestros cuerpos. Pero bueno, nada, diferentes ideas que se están tirando, desde lo que va a la solidaridad, que obviamente tiene un punto, porque 1 mes de solidaridad, 2 meses de solidaridad, 3 meses de solidaridad, y bueno, todo tiene un límite porque obviamente el problema del colapso económico es súper generalizado. Pero la verdad que está bueno poder tomar nota de, por ejemplo, ventas a futuro, como se han hecho, no sé, el otro día se contaba de una birrería que vende la birra a futuro, creo que era 70 pesos, al valor de, bueno, por aportar esto de lo comunitario, ¿no? De poder rescatar lo comunitario, de que, bueno, si vos me bancás en esta, vamos a ir bancándonos esto de cuidarnos, ¿no? De maternar, que nada, se está hablando de esto de cuidar, sobre todo lo que costó, ¿no? Construir, llegar hasta estos lugares, y sobre todo teniendo en cuenta que somos espacios que contenemos infinidad de artistas, talleristas, trabajadores de la economía popular, y de todo un poco. Pero bueno, nada, tenemos como una gran incertidumbre, que es esta de necesitar todo el tiempo posicionarnos en qué nos está pasando, qué es lo que estamos haciendo, sorteos, rifas, pedidos directamente de donación, colaboración asociativa, bueno, un montón de cosas que traen un bagaje nuevo de creatividad que está buenísimo,
otro pedido hacia del Estado, del acompañamiento del Estado que está comenzando, que entendemos que en estos tiempos que hay un montón de prioridades y de vuelta. Los trabajadores de la cultura, nos volvemos a decir, bueno, la cultura en qué lugar queda, ¿no? Ante las demandas y demás. Pero bueno, nada, entendemos que la única certidumbre que tenemos en el día de hoy es que la salida es colectiva, es colaborativa, es sorora, así que bueno, nada, contando un poco cómo estamos, virtualizándonos todo el tiempo, hay talleres nuevos que bueno, están difundiendo los talleristas de cada espacio, hay también espectáculos, hay muchos artistas que se están sumando a nada, a devolver un poco, ¿no? Lo que dimos, de lo que dimos tantos espacios, de poner ahí los espacios cuando todo el mundo te cobra, cuando, bueno, nada, el lucro siempre es un objetivo que más allá digo que exista y que haya sectores que sí trabajan con lucro, tenemos que empezar a repensar, ¿no? Nuevas prácticas. Pero bueno, no quiero acaparar mucho la palabra, así que bueno, nada, por ahí sí después salen algunas preguntas. ¿Sí? Estamos organizándonos y constituyendo en sujetos políticos los espacios culturales. Muchas gracias, Melina. Gracias. Silvio, ¿te parece continuar? Silvio Lange es director escénico, investigador y docente. Bueno, gracias por este meeting, por esta conexión. Y yo estaba pensando, primero, que creo que sí, que esta situación de alguna manera pone más en evidencia la precarización en la que estamos los trabajadores y las trabajadoras culturales. Agudiza algo de eso también, y me parece que algo que se había naturalizado del modo de vida de los trabajadores culturales, me parece que empieza un poco a hacernos mucho ruido y se vuelve un poco más insoportable, o sea que hay que pensar de aquí en más cómo queremos y bajo qué categorías queremos seguir produciendo, si es bajo la categoría de productividad, si es bajo digamos, la categoría de gestión o de un poco pensar esas categorías. Y también yo soy HIV positivo hace 20 años, o sea, me infecté a los 20 años, y en ese momento, bueno, no estaba el sistema de salud que se fue organizando durante el kirchnerismo, con lo cual, bueno, hubo que organizarse no solamente en los cuidados, sino en un montón de luchas que tenían que ver con conseguir la medicación, con que haya insumos en los hospitales, con que se haga visible la problemática. Se creó en ese momento la red de personas viviendo con VIH-Sida, lo que fueron las marchas de los barbijos, y medio que, digamos, ahí quedó para mí un trauma público, que es el miedo a la pandemia o el miedo al virus, que se fue de alguna manera tramitando y se fue convirtiendo en cultura pública, a través de la militancia, a través de lecturas, a través de enunciados artísticos. Entonces, a mí lo que me pasa no es tanto el miedo al virus, sino es el miedo al aislamiento o el miedo a determinado imperativo de adaptación a la situación. Como si pudiéramos también entrar un poco más en el impasse de esta situación y ver qué preguntas se abren y qué es necesario, o si realmente vamos a adaptarnos rápidamente, inmediatamente, a los dispositivos de digitalización de la vida que propone este momento. Pensemos que venimos de un proceso de digitalización total de la vida muy fascista, a través de los dispositivos tecnolingüísticos y digitales, que el mando financiero, a través de su idea de abstracción, ha ido minando el campo cultural y el campo social. Pensemos, digamos, también que esa misma abstracción del mando de las finanzas es también la misma abstracción o el mismo imperativo abstraccionista que generó el colapso del sistema de salud pública planetario. Entonces, pensaría también en qué nos empieza a pasar en esta situación que ya venimos aislándonos,
que ya el lazo social está en crisis, que ya hay una crisis de la presencia hace algunos años, hace algunas décadas, a través del proceso de abstracción en el que está entrando el neoliberalismo. Entonces me pregunto qué pasa también con aquellas prácticas que estuvieron focalizándose en la corporalidad o focalizándose en la producción de lazo social a través del contacto. ¿Qué pasa con esas prácticas que de alguna manera vienen vislumbrando, vienen de alguna manera haciéndose cargo de ese lazo social por contacto, digamos, prácticas de resensibilización del campo social, digamos, ante este estado casi o esta nueva sensibilidad que empieza a aparecer con los dispositivos tecnolingüísticos y digitales? Entonces, ¿qué afectos empiezan de alguna manera a aparecer en estas soledades o en estos encierros con las familias? Se habla en el discurso público de que la casa es el lugar de protección, pero una casa puede ser un lugar de explotación, el aula virtual, el trabajo virtual, la oficina virtual, pueden ser espacios de hiperexplotación en este momento, porque hay que ver si el teletrabajo nos va a financiar el wifi, nos va a financiar el alquiler de nuestras casas. Entonces nuestras casas se transforman en oficinas, en aulas, y sumado a toda la, digamos, a toda la hiperconexión, a toda la hiperestimulación, a todo el hiperestrés de las redes sociales, de la producción de contenidos para la web. Entonces me parece que hay una hiperactividad que se nos generó en este momento, estando encerrados en nuestras casas. Entonces también empezar a ver qué afecto, qué afectividad se está empezando a traumatizar o a tramar en esta hiperactividad en la que estamos condenados con nuestras pantallas. Entonces me parece que es un momento también de ciertas, digamos, de ciertas preguntas en relación a estos afectos sociales que empiezan a emerger en esta situación. En el discurso público tampoco se habla de sexo, por ejemplo. No se habla de las niñas, no se habla de las personas con ansiedad o de las personas autistas. Bueno, Fernández habló de las personas autistas ayer, pero recién ayer. Entonces hay una serie de... ¿Qué pasa con las violencias en las casas? ¿Quiénes están sosteniendo la cuarentena en las casas? Entonces me parece que también, trayendo una imagen que proponían Verónica Gago y Lucy Caballero en una nota en Anfibia, pensar un poco este momento como un ensayo general de un espectáculo de cómo el neoliberalismo actúa sobre los cuerpos. Entonces me parece que es un momento de impasse y de mucha escucha y de propia percepción, de una percepción propia de qué está pasando con nuestros cuerpos, digamos, qué está pasando con el lazo social, si es posible construir lazo social a través de la digitalización total de la vida, esta idea, digamos, de que todo lo que pensamos, todo lo que nos pasa, todo lo que podemos crear, todo lo que podemos actuar, se tiene que poder digitalizar, se tiene que poder virtualizar. Entonces me parece que ahí hacerse esta pregunta, y esta pregunta crítica, implica también cómo vamos a organizar la resistencia a este proceso fascista de digitalización de la vida, de la existencia. Silvio, muchísimas gracias. Chino, ¿querrás continuar? Chino Sanjurjo, lo vuelvo a presentar para quienes se fueron sumando, es el director nacional de Economías Creativas del Ministerio de Cultura de la Nación, aparte es director del Observatorio de Culturas Políticas del Centro Cultural de la Cooperación y es profesor y músico. Chino, ¿estás por ahí? Muchas gracias. A vos. Bueno, primero querría agradecer y destacar que me toca estar en esta instancia de la toma de la palabra por un random de esta dinámica, que es un aprendizaje para muchos, ¿no? Entonces, me quedo con una imagen, me parece que es importante, nos hicieron llegar unas preguntas, que son 4 preguntas, para mí es una linda metáfora para pensar. El 4 del cuadrilátero, ¿no? Las preguntas que nos hicieron llegar es ¿cuál es el futuro? Celebro recuperar para la narrativa política nuestra la problematización del futuro, ¿no? Luego,
las preguntas o las visiones sobre el corto y el mediano plazo. También celebro esa problematización. En tercer lugar, nos preguntaban cómo pensamos las políticas públicas para el presente y lo que viene. Y el cuarto vértice, ¿no?, de este cuadrilátero, que el cuadrilátero, ustedes saben, es una superficie, se puede pensar como una metáfora para la superficie del combate, la política. A mí me gusta mucho esa definición más tensa de la política que dice Hannah Arendt, como el entre, ¿no? Preguntaban en esa cuarta pregunta, digamos, si estamos frente a un cambio de paradigma, ¿no?, en la gestión y en el consumo. Entonces, a este cuadrilátero que nos propusieron para entrar en esta hermosa tarde de sábado, en un momento tan difícil, se me ocurría también proponer un par de cuadriláteros más, ¿no? Me anoté, mientras estaba medio pungueando ideas de quienes me han precedido. Me siento honrado, además, de tener el honor de compartir la palabra con tantos, pero sobre todo gente que admiro y que leo, y a partir de la que me inspiro, por solo mencionar a Kekena y a Silvio, y sin dudas también otras tantas compañeras y compañeros, Pablo, Melina. Pero el primer cuadrilátero que quería poner como para disparar un debate tiene que ver con 4 citas, cuatro frases a las que siempre vuelvo. La primera es una frase de Foucault, de Michel Foucault, que cuando escribe la introducción a la edición norteamericana de Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no?, el Antiedipo, el primer volumen de Deleuze y Guattari, en Introducción a la vida no fascista, en un momento él plantea como una especie de programa para evitar el microfascismo, y en un momento dice algo hermoso para mí, que es: no hay que ser triste para ser militante, aun cuando aquella contra la que se combata sea abominable. La primera frase, entonces, para proponer una coordenada, ¿no?, que no nos arrebate esta situación crítica de clivaje indudable que va a experimentar no solo nuestros pueblos, sino la humanidad toda, ¿no? Recuerdo una frase de Cartoon, cuando el 2016 decía: el macrismo lo primero que nos arrebató fue parte del lenguaje. Antes hablábamos de la política y ahora hablamos de la boleta de la luz, ¿no? Entonces, como el neoliberalismo rápidamente te impone su propio umbral narrativo. Me parece que esta frase de Foucault siempre la recuerdo para no claudicar en la alegría de la lucha, la militancia, aun cuando duela y sea tremendo, ¿no? La segunda frase es una cita de García Linera, en una tremenda conferencia que él da en el 2016 también en Ecuador, y básicamente la sintetizo, que no la voy a leer, pero dice: contra los agoreros del fin de la historia les decimos que venimos de la lucha y seguiremos en la lucha, porque nada de lo que conseguimos nos ha sido dado, sino que ha sido conquistado en las calles. Una coordenada poético-política también para pensar que, aun cuando hay la tentación de caer en la idea de que se extingue un tiempo, no caer en esa trampera poético-política, porque si hay la oportunidad de un cambio en la perspectiva de lo que nos está pasando, seguramente no tendrá que ver tanto con ninguna otra cosa que no sea la de intensificar las estrategias de la lucha, la de pensar en las estrategias de articulación con las que potenciemos la agenda política. La tercera de las frases que quería traer tenía que ver con no, Gramsci nunca lo dijo así, se puede más o menos como reconstruir. Ustedes saben que Gramsci tiene un hermoso, gran problema, que es que nunca escribió una obra, sino que todo lo que conocemos, en parte importante, sacando algunos estudios, ¿no?, la versión anotada del Príncipe de Maquiavelo, pero lo que en general conocemos de la obra de Gramsci se llama escritos, los cuadernos de la cárcel, ¿no?, que él burlaba un doble censor fascista, ¿no? Dice, por ejemplo, Perry Anderson, que hizo un hermoso trabajo sobre la obra de Gramsci, lo que decía: el primer carcelero
que burlaba era el carcelero del fascismo que controlaba lo que él sacaba, y el segundo era el del lenguaje de la época, ¿no? Gramsci hizo una gran operación de reinterpretación del lenguaje de la política de su tiempo para entender lo que venía. Gramsci veía que sobrevenía un tiempo que era difícil de descifrar, pero él dijo algo que reconstruimos quienes nos reconocemos un poco cerca de ahí, que es con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Me hace recordar un poco también a esa frase para quienes somos militantes políticos, de la voluntad es un combustible que nunca hay que dejar que se extinga. Y la cuarta de las frases, de las citas con las que quería un poco continuar en este juego de pensar el cuadrilátero, o sea, con la figura del 4-4-4, me gusta bastante también jugar con esa geometría. Es una frase de Simón Rodríguez que dice: o inventamos o erramos. Entonces, para un poco seguir con esta idea, con esta intervención, creo que para tratar de responder las preguntas que se plantearon, no lo voy a hacer puntualmente, sí me voy a nutrir de mucho que dijeron los compañeros que antes me antecedieron en el uso de la palabra. Me parece que hay 4 claves para pensar, que son la formación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de formación? Cómo construimos los dispositivos de circulación de saberes y el sistema de legitimación de esos saberes. En el campo de la cultura, como bien se dijo, parte de lo más problemático que nos trae esta situación tiene que ver con la intensificación de vulneraciones históricas para quienes trabajamos en cultura, por un lado. Después, también es clave el diseño de dispositivos de producción de conocimiento populares, disidentes. Por tanto, no podemos pensar en el futuro sin una política de investigación cultural, formación, investigación. ¿Cuál es la información que necesitamos para construir la política? En tercer término, como tercer, instancia de este tercer cuadrilátero que estoy presentando acá, me gusta pensar en que además es una oportunidad para pensar la política de redes, ¿no? De qué redes necesitamos para el tiempo en el que vivimos. La política de redes es redes afectivas, son redes políticas, son redes conspirativas, redes de hackeo, redes que nos permitan además resolver problemas urgentes que son históricos, pero que de ellos también depende en gran medida la supervivencia de un montón de compañeras, compañeros, compañeres. Lo estoy planteando en términos de preguntas y no de definiciones, últimas, ¿no? Y por último, me parece que como cuarta dimensión de este tercer cuadrilátero es la dimensión conceptual en relación a los territorios, ¿no? Hay que preguntarse la territorialidad de las prácticas. ¿De qué territorios estamos hablando? Del territorio no solo como la geografía específica de intervención política que podemos pensar en los barrios, en las ciudades, en los continentes poético-políticos, sino también en las agendas en las que vamos a dar las disputas indispensables para el tiempo que hay que construir, ¿no? El tiempo que viene hay que tener, me parece, la claridad de que es un tiempo en el que se abre una gran compuerta histórica para repensar, revisar, resignificar, y en ese sentido me parece clave también cómo generamos, como Gramsci en su momento lo hizo, una tensión semántica al interior de algunos conceptos que rigen nuestras prácticas políticas, y en este sentido lo que propongo es que revisemos y que hagamos estallar también los límites de estas 4 consideraciones conceptuales, ¿no? La formación, la investigación, las redes y los territorios. En cuarto lugar, querría hablar de un cuadrilátero, me parece a mí, que rige parte de lo que es, en todo caso, un desafío, ¿no? Me parece que toda política pública actual debería considerar este cuadrilátero, el cuadrilátero conceptual que introduzca la dimensión de qué hablamos cuando hablamos de diversidades y disidencias, cómo nos damos la tarea política de construir desde las bases y también desde los distintos dispositivos de gestión, sea pública, no estatal, estatal, privada. ¿De qué hablamos? Y si hablamos
de diversidades y de disidencias. Nosotros el año pasado tuvimos la suerte desde el Centro Cultural de la Cooperación de trabajar en una alianza con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con financiamiento del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Se nos presentó una problemática ética, la universidad nos propone hacer una investigación con fondos que había conseguido del Estado de la ciudad, y nosotros teníamos que generar una articulación política, ético-política con las organizaciones culturales de la ciudad para construir información, ¿no? En ese sentido, el gran problema que tuvimos, yo soy de los que cree que siempre hay que disputar al Estado, en todo caso, siempre hay que construir con el Estado, o en todo caso, no podemos simplificar la respuesta al interrogante de qué hago cuando el Estado me ofrece tal o cual cosa, ¿no? Creo que la respuesta es con el Estado, pero es con el Estado ¿no? Sumando siempre las instancias de construcción política en la que las decisiones se construyan en forma participativa. Y en ese sentido, lo que quería contar de esta experiencia es que cuando hicimos esa investigación, una investigación interesante, que después en todo caso se puede circular, ¿no? Fue una investigación que fundamentalmente es muy caro investigar. Investigar es carísimo. Y es una paradoja. ¿Cómo se construye investigación sin financiamiento? Y cuando financia, por ejemplo, el sector privado, siempre responde a intereses de mercado. Y cuando financia el Estado, que no responde a nuestros intereses políticos, ¿qué estrategia nos damos? Bueno, lo que hicimos fue básicamente construir acuerdos políticos con las organizaciones en las que dijimos, los indicadores los construimos en conjunto. Y acordamos el informe que circulamos para el Estado y nos guardamos el vasto volumen de información que conseguimos construir con todas las compañeras y compañeros que dan vida a los espacios culturales de la ciudad, y esa es información que queda a ustedes resguardada, y lo que pudimos conseguir es construir un informe que por otro lado da cuenta, entre otras cosas, de cómo por ejemplo, cuál es la estructura de toma de decisiones de los espacios culturales autogestivos independientes de la ciudad. ¿Cuántas disidencias forman parte de la toma de decisiones de la programación de un espacio? ¿Cuántas mujeres? Bueno, nada, podría ahondar en este punto. Al punto al que quería llegar es traer en este punto, y si me disculpan la reiteración de la palabra punto, pero me gusta mucho la palabra punto, cómo hablamos de las diversidades y de las disidencias si es que lo hacemos, como una primera dimensión conceptual para la construcción de política pública. Luego, otra inquietud, y al final me tomé el atrevimiento de hacer una especie de recomendaciones de berretines bibliográficos, o sea, cosas que me estoy teniendo la oportunidad de leer ahora, en el poco tiempo que me queda para leer, pero bueno. La segunda tiene que ver con los dispositivos y las tecnologías. No hay posibilidad, desde mi punto de vista, de no pensar una política pública que indague en la relación entre dispositivos, es decir, entre modos de organización que entran en tensión con las lógicas de los poderes, y las tecnologías, que son también dispositivos cognitivos, o sea, software y hardware para la gestión de los sentidos y de la vida, propiamente dicha, ¿no? No creo que nos vaya bien si no nos preguntamos por en qué manera nos estamos problematizando por los dispositivos sobre los que buscamos impactar con la política pública y sobre las tecnologías, y cómo esto también habita nuestras maneras de construir la política pública, sea desde la base, sea desde el Estado, sea desde el cuadrilátero, desde la zona de la superficie de combate, que sea en la que estemos paradas o parados. La cuarta, el quinto cuadrilátero que quería traer como escena, y ya voy terminando, disculpen la extensión, tiene que ver con la necesidad de pensar cajas de herramientas. Para toda gestora, para todo gestor, siempre me parece clave, o para quien active, para quien milite, para quien gestione, para quien busque construir la vida en este entorno, me parece que hay que preguntarse dime qué caja de herramientas tienes, y no sé si te diré quién eres, pero por lo pronto te diré, en todo caso, más o menos, por qué piensas lo que piensas, o no te diré nada, pero en todo caso me gustaba la idea de pensar dos
cajoncitos de una caja de herramientas. El primer cajón en este cuadrilátero tiene 4 términos. El primero de ellos, pensar la biopolítica cultural. El segundo, pensar las estrategias de hackeo. El tercero, pensar en qué concepción de gestión también rige la gestión que damos a nuestras vidas y a nuestras vidas tramadas en proyectos culturales. Y en cuarto término, para esta caja de herramientas, el primer cajón de esta caja es qué regionalización de la política nos atraviesa y qué cartografía formulamos de esa regionalización. Es decir, en qué territorialidades se inscribe lo que hacemos y cómo pensamos un poco la proyección política en el sentido en el que este término involucra los sentidos comunitarios, los sentidos territoriales. ¿En qué cartografía hacemos? ¿Cómo hacemos la proyección, la planificación del destino de nuestros proyectos? Voy cerrando y digo, el segundo cajón de esta caja de herramientas a mí me interesaba también traer a la mesa para intentar responder parte de las preguntas que nos hicieron llegar. Tiene que ver también con los últimos 4 conceptos, el último escenario, el último cuadrilátero que tiene que ver con estas 4 ideas, ¿no? Agitar, que aquí se dijo, se visitó, militar, activar y conspirar. Me parecen 4 coordenadas que habitan siempre con mayor o menor nivel de, digamos, como decía Bourdieu, de conciencia o de, digamos, de búsqueda, digamos, de vigilancia epistemológica exacerbada, ¿no? Hay que revisar de dónde hacemos lo que hacemos y hacia dónde estamos pensando ir, ¿no? Por último, quería hacer un atrevimiento, porque a los fines de este tramo de la actividad me parecía clave, Silvio dijo varias cosas, pero propuestas para leer y que dialogan con este recorrido un poco desordenado. Estoy un poco ebrio de sol y también de alegría por la oportunidad de charlar con ustedes. La primera recomendación que va en línea con esto es el libro de Pilar Carbeiro, que se llama Poder y Desaparición, pensando en cómo se intensifica la vigilancia interna, ¿no? En estos momentos donde tan importante es salir, no salir, y cómo se sale, ¿no? La vigilancia de sí. Hay algo del orden de lo que dice Pilar Carbeiro sobre el rol de los campos de concentración en los entornos urbanos, que tiene que ver con la extensión subrepticia del terror y del miedo a partir de la implementación de una política del terror. El segundo de ellos es un buen libro de Paula Sibilia que se llama El hombre post-orgánico y que habla de la puesta en escena en las redes sociales, en las tecnologías de comunicación, del cuerpo, la subjetividad y, bueno, las tecnologías digitales. No voy a ahondar mucho, pero es una post-Foucaultiana, Paula Sibilia, muy interesante, muy estimulante para pensar mucho de lo que hoy estamos conversando. El tercero es un hermoso laburo, y esto porque estoy redescubriendo una adicción que supe tener cuando adolescente, que es la de los videojuegos, pero yo que milito en cárceles, que trabajo en cárceles de mujeres y de jóvenes, el problema de la relación entre espacio, tiempo y deseo es un gran problema para la gestión de la pena de las personas privadas de libertad, y el mundo de los videojuegos tiene unas cuantas herramientas para dar respuesta a estos problemas, pero es este libro de Jan McGonigal que se llama ¿Por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y cambiar el mundo? Es un poco polémico y eso a mí me gusta siempre de una lectura que conjuga saber técnico con pretensión académica. El cuarto es el de Hannah Arendt, que se llama ¿Qué es la política? Podría seguir hablando, pero no lo voy a hacer. Les quiero agradecer muchísimo y en sus manos. Gracias, Chino, muchas gracias. Bueno, la completísima, interesante respuesta del Chino me da pie para... No vamos a tirar los 4 temas que les mandamos porque el tiempo se nos va a escapar, pero me voy a zambullir en el segundo tema. Como moderador, la parte más fea de este rol es pedirles en esta respuesta la mayor brevedad posible, así le podemos dar espacio a las preguntas de la gente o comentarios de la gente que está aquí conectada. Y tiene que ver con que cuando estuvimos planificando este conversatorio con la gente de la cátedra, en todos los debates que fuimos teniendo, nos encontramos con una idea o con una hipótesis sobre que hoy
obviamente y claramente por detrás del sector de la salud, que es el sector más importante en este momento, tanto del país como a nivel global, el sector cultural, insisto, tanto a nivel país como a nivel global, está cumpliendo, o a nuestro entender está cumpliendo un rol fundamental, no solo en el pedido de cuarentena, sino en el acompañamiento de son gratuitas. Así es de recitales que son mainstream y que son del mundo independiente. Casi todos los museos del mundo están abiertos para hacer recorridos de manera online. Entonces, se nos generaba una contradicción, una paradoja en el rol fundamental que está teniendo el la enorme fragilidad que vemos del sector cultural argentino a nivel de desarrollo económico. Entonces, la pregunta que lanzamos, o el desafío creativo que lanzamos es, ¿qué nos imaginamos o qué se imaginan como acciones desde el Estado, desde el sector privado y desde el tercer sector frente a la pospandemia en función de entender esta importancia del sector cultural en este momento? Kekena, ¿querés comenzar? No. No te escucho. ¿Chino? Perdón, quiero poder decir algo. Dentro de la dirección depende una política importante que se refirió antes, que es el MICA, el Mercado de Industrias Culturales, y que es una política que es importante y fue estandarte de la supervivencia al macrismo. Pero bueno, yo soy de los que creen que también hay que actualizar esas herramientas de gestión del Estado en función de los tiempos, porque es una política importante que tuvo grandes figuras como, bueno, podría ser acá una genealogía de Rodolfo Maui, Natalia Calcaño, pero quiero decir que esa es una política que inevitablemente tiene que cambiar para estar al tiempo al que hay que atravesar. Soy más de la idea de comenzar a trabajar en mesas regionales de diagnóstico participativo en todo el país, antes que de insistir con el mapa con el que llegamos, ¿no? Y en ese sentido va a ser fundamental que desde el Estado podamos sensibilizarnos y escuchar y construir esas instancias por las que tanto luchamos antes en otras trincheras, para que demos la oportunidad, la posibilidad de construir los dispositivos para la gestión de la política. Lo veo a Ezequiel Leder por ahí, que es uno de los responsable de la librería Hernández, y con él venimos charlando mucho en estos días sobre la necesidad de ver cómo generamos, cómo oficiamos como Ministerio de Cultura de la Nación, y pongo sobre el escenario otra cosa. La cultura tiene mucha dificultad para aparecer en el radar del Estado en su verdadera complejidad, digamos, ¿no? Hay un problema de invisibilidad. Ahí necesitamos generar información, no solo, como dice Horacio González siempre, en términos de el valor que aportamos, que desde mi punto de vista, de una hipótesis que se toma de una investigación que venimos haciendo con las facultades sociales de la UBA hace tiempo, la economía de la cultura argentina aporta muchísimo más que el 3,5 de lo que podemos medir con otra de las grandes banderas y las herramientas potentes, indispensables con las que contamos en el Ministerio de Cultura de la Nación, que es el CINCA. Pero el CINCA también mide una parte, y es entendible, pero necesitamos que empiecen a aparecer otros actores que mueven la economía, no solo la economía vinculada a lo monetario, financiero, sino también la economía de los símbolos y los sentidos, ¿no? Entonces, creo que el gran desafío para el tiempo que viene es articularnos, tramar, generar estrategias en las que involucremos a las organizaciones, en las que involucremos a las universidades nacionales, a los sindicatos, y que construyamos los dispositivos de visibilización, que nos demos la tarea también de asociarnos, aliarnos para construir la información necesaria para entender a dónde hay que ir, digamos, ¿no? El tiempo que viene no es un tiempo más. Es un escenario bastante difícil de descifrar, pero en todo caso, en la cifra colectiva habrá, me parece a mí, mayor oportunidad de construir proyectos sustentables en términos económicos, en términos simbólicos y en términos reales, ¿no? ¿Cómo hacemos para que
lo que tiene que suceder suceda. En ese sentido creo que eso es lo que yo quería decir. Perdón. Melina. Bueno, breve. Sí, ni hablar que igualarnos en recursos va a ayudar un montón. Estaba pensando justamente ayer que decía una de las personas que activan ahí el proyectorazo en las 40 charlas, que bueno, nada, cada vez que te dan un poco un micrófono es decir, hola, acá estamos, en este caso, hola, acá estamos los espacios culturales que nos estamos organizando. En función de eso, estamos muy alertas a lo que es Puntos Cultura, que sabemos que, bueno, obviamente hay un tope, hay un presupuesto destinado hacia estas líneas de acompañamiento y a los proyectos. Pero bueno, hablando con varios compañeros de espacios culturales, la gran mayoría plantea que los recursos tecnológicos audiovisuales, más que nada, son los que hoy en día son más que necesarios, ¿no? Para poder seguir adelante y poder seguir haciéndole la curaduría, por un lado, a los artistas y talleristas y trabajadores que se acercan con propuestas, como a nosotros al menos Colibrí tiene 4 años de vida y tenemos una comunidad de artistas, talleristas, vendedores. El año pasado también fuimos sede de manteros y manteras tras el conflicto que hubo acá en la ciudad de La Plata y que los sacaron de la vía pública. Así que bueno, nada, nos estamos pensando desde ese lado, con la necesidad del recurso tecnológico, sí de la capacitación. Justo también hoy una compañera del Puente Articultura, que está también en el estado María Berlín, había mandado hoy en el grupo también que iba a estar saliendo Formar Cultura, que es una plataforma de acompañamiento, aprendizaje, esto que decían, ¿no? De la caja de herramientas, que se está pensando para empezar a igualar las condiciones de todas, de todos y de todes. Desde ya que ahí, bueno, Ceci, que también ha tenido experiencia en lo que es cultura de la provincia, dice Mica en los barrios, poder hacer este acompañamiento y fortalecimiento que estamos haciendo algunos espacios culturales hacia a la que te criaste y con todo el voluntarismo del corazón, diría yo, pero que sí necesitamos tener esos recursos de acompañamiento, esa parte tutorial, de asistencia y de poder potenciar esto que ya venimos trabajando en los espacios culturales. Pero desde ya que hoy en día la lectura pasa muy fuertemente por el acompañamiento, el fomento y la posibilidad de democratizar los recursos tecnológicos, ¿no? Y el tema del internet, el tema del espacio que tenemos en nuestros celulares, por los archivos que andan abundando por todos lados. Así que bueno, nada, muchas ideas que estarían buenísimas poder institucionalizarlas. Gracias, Melina. Quequena, Pablo, Silvio. Dale, Quequena. Bueno, quiero rescatar algunas cosas que se dijeron que me parecen muy interesantes. Creo que lo de Silvio, desde un lugar mucho más micro y testimonial, me parece para pensar y para cómo salimos o qué nos sucede cuando salimos de la pandemia, es la instancia de la escucha, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, y también lo digo como integrante, empleada del Ministerio de Cultura, es escuchar mucho más de lo que decimos, ¿no? Eso, como práctica, perdón, voy a decirme mediadora educativa que soy, eso es como básico, ¿no? Escuchar y escuchar en territorio. No hablar por nadie, no apropiarnos de la palabra de nadie, no hablar por la diversidad ni por la disidencia, sobre todo si desde dónde lo somos y desde dónde lo enunciamos, sino escuchar y dejar que la disidencia hable, las disidencias vayan hablando. Y en esa escucha, me parece que el lugar del Estado es generar una política pública. Lo que necesitamos es una política cultural pública que produzca lo que, o facilite, o medie en lo que está sucediendo. Yo estoy viendo, por ejemplo, esa maravilla que lanzaron del programa Formar, que me parece genial lo que está haciendo la dirección de Juancho, lo que está haciendo Puntos de Cultura, dentro de la Secretaría donde yo laburo, que me parecen súper oportunos y necesarios, pero que también necesitamos diagnosticar, porque de la pandemia no vamos a salir iguales. Indudablemente, hay
un panorama donde yo las charlas escucho lo que está sucediendo con organizaciones que no son organizaciones formalmente inscriptas, que también es un problema, porque cómo aplica a muchos de los programas que nosotros tenemos, que están muy buenos, desde el Estado y desde todos los estados, provinciales, municipales, aquellas agentes que no tienen una organización legal para aplicar, ¿no? Ese es otro tema. O sea que lo primero que tendríamos que hacer es cartografiar para saber, digo, esta instancia de la cuarencharla, recuperar la conversación con el otro y escuchar al otro, para ver qué necesita ese otro en una pandemia que no nos pega a todos igual. El testimonio de Silvio es un testimonio que apareció y que me parece que habla de toda la multiplicidad de lo que el cuerpo puede plantear, las cuerpas pueden plantear. Entonces creo que la clave de esto de salir es escuchar, empezar a escucharnos y escuchar lo que está sucediendo en territorio. Reitero, como Melina bien lo tiene pateado el territorio a través del Centro Cultural, escuchar lo que está sucediendo, nosotros en las cuarencharlas, que estamos aportando material para pensar, cartografiar, el ministerio con los programas que lance, pero reitero esta cosa de la escucha, ¿no? De escucharnos. Gracias, Quequena. Pablo. Bueno, en realidad tengo más para retomar de lo que ya se dijo, lo que dijeron nuestros compañeros, nuestras compañeras, que un aporte específico. No estuve como tomando notas, llevándome apuntes de lo que dijeron tanto, Melina, Silvio, bueno, todos los compañeros que hablaron, porque me parece que hay algo de esa información que está circulando que nos emparenta, digamos, en los intentos, o por lo menos en las búsquedas, ¿no? Confío en esto que también dice Quequena, que vinculado con el tema de la escucha y con el trabajo en territorio. Es como, pareciera que es raro tener que estar repitiéndonoslo, ¿no? Porque es algo como bien básico para poder pensar el diseño de cualquier tipo de política pública. Antes, cuando yo planteaba un poco esto de las políticas públicas que si bien habían sido, digo, a mí me resulta interesante hacer este contrapunto de qué es lo que se extiende de una gestión hacia otra, porque creo que justamente lo que hay que romper un poco son los paradigmas que reinan en relación a pensar el campo del arte o de la producción artística, y que esa tarea nos toca directamente a nosotros, digamos, no le toca a nadie más en algún aspecto. Entonces me parecía importante recuperarlo desde ahí, porque si bien para mí es bien distinta un modelo de gestión que otro, sin lugar a dudas, sí me parece importante ir al hueso para poder pensar algunos temas. Con respecto a lo de la pandemia, que es un tema que aparece, digamos, estamos hablando por Zoom. Yo instalé la aplicación hoy un rato antes de comunicarme con ustedes. Así que como verán no estaba hablando con mucha gente, digamos, ni siquiera por Zoom. Pero sí pensando problemas muy parecidos a los que plantean. Me tocó en estos últimos días trabajar en la edición de 2 libros, un libro que se llama Sopa de Buján, que reunía ahí a varios filósofos y filósofas pensando en unos problemas del pensamiento contemporáneo vinculados con el COVID-19, y hoy recientemente compartir otro libro que estuve trabajando con varios autores y autoras, sobre todo argentinas, aunque hay algunos uruguayos, que tratan de empezar el mismo problema. Y básicamente lo que me queda de la experiencia de haberlos leído y que me remite al espacio de esta conversa, de este intercambio, a esto que también decían recién, bueno, no vamos a salir igual. Yo quisiera pensar que no, yo sinceramente quisiera pensar que no, quisiera pensar que se tocó algo de lo sensible, que algo que hizo una mella en el orden de la biografía de cada uno, de cada una, un poco lo que planteaba Silvio, ¿no? A partir de su relato personal. Quiero pensar que hay algo de todo esto que va a cambiar. ¿Y por qué digo esto de esas lecturas? Porque yo pensé en las diferentes políticas públicas que tuvieron los diferentes países, que yo, por poner dos encuentros que están, dos ejemplos que están en las antípodas, uno el que puede haber llevado adelante Jair Bolsonaro y otro el que puede haber llevado adelante
Alberto Fernández, ¿no? Por empezar, pensar dos formas de intervenir con respecto a lo público, la sociedad civil, las políticas de cuidado, y en definitiva algo del orden de las políticas públicas, ¿no? Cómo cada uno piensa la responsabilidad con respecto a lo que está sucediendo. Ahora, me parece que si nosotros no pensamos en cambiar una matriz de neoextractivista para el desarrollo de nuestras economías, difícilmente podamos evitar que aparezca el COVID-21, el COVID-22, el COVID-23 y así sucesivamente. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque me parece que hay muchos de los problemas que estamos pensando que nos llevan como a problematizar lo más básico de todo, ¿no? Lo más concreto, que son las matrices productivas, las formas de pensar, las formas de nombrar las cosas. A mí me interesa particularmente discutir sobre eso. El trabajo en territorio, que eso siempre es como un retorno, digamos, a la base, a pensar lo concreto, y no a pensar la política desde un lugar que está alejado de los actores y las actrices, sino que se piensa justamente desde el lugar donde se están, donde se aplican, donde se ejecutan concretamente. Entonces, a mí lo que me resulta interesante de todo este intercambio, o lo que me alegra de estar escuchando de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, esa misma preocupación, con diferentes formas de nombrarla, ¿no? Pero es la misma preocupación, ¿no? Que en algún aspecto toma la forma de política pública, porque entendemos que a todos, yo banco a fondo la autogestión, creo que es muy importante la autoorganización. Hay algo que se decía antes, que decía, bueno, todo el periodo anterior de desamparo absoluto en la producción cultural, en algún sentido nos permitió desarrollar cierta gimnasia que nos impone, bueno, lo que sea, creo que fue Kekenas quien lo dijo, que nos permite, o bueno, un poco lo que decía Melina también, digamos, ¿no? De ese trabajo territorial cuerpo a cuerpo inmediato, atravesado por lo afectivo permanentemente, esto de que hablaba en momentos de estar trabajando con las manteras, de estar trabajando con los roperos comunitarios, de estar trabajando, digo, un trabajo bien localizado. Entonces, para pensar cualquier política pública, quienes la estén pensando no pueden estar por fuera de estas realidades que nos están atravesando como actores, actrices del campo específico. Por eso yo decía hoy antes lo del Instituto Nacional del Libro, que lo que me parece importante tenerlo en cuenta, por lo menos para nuestro sector específico, porque es un salto cualitativo, digamos. Hay una preocupación por cuánta guita va a tener, cómo se va a ejecutar, cómo se organiza el comité directivo, bien, pero hay una voluntad del desarrollo de un Instituto Nacional del Libro. O sea, se está tomando se armó un plan federal de lectura, y así puedo seguir enunciando una serie de políticas que se fueron implementando en este periodo de 7 u 8 meses, menos 5 meses, perdón, de la nueva gestión. Pero insisto esto, para mí hay que poder pensar en transformar determinadas matrices. Por eso insistía antes con las formas de nombrar nuestra propia práctica, porque yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con el orden de lo básico, digamos, ¿no? Ahí dice Diana, que venga el Instituto Nacional de la Danza y ya estamos. Sí, que llame el Instituto Nacional, vamos para arriba, ya. Pero bueno, es importante esa política pública. Pero, por ejemplo, nosotros como Malicia, en la organización del EDITA, que es la feria que hacemos anualmente, ahora la estamos haciendo en el Centro de Arte, en coproducción con la Facultad de Artes de hace 2 años, y con la editorial Papel Cocido, que es la editorial de la Facultad de Artes. En la última edición de diciembre del año pasado, convocamos a Daniel Filmos, que era un poco quien era la punta de lanza, que estaba llevando adelante el desarrollo del proyecto de ley por el Instituto, para que lo piense directamente con quien estamos laburando en el campo, que es la edición independiente. Pero no para decirle tu proyecto no sirve, no, pero para que podamos pensar efectivamente cuáles son los problemas en contexto, ¿no? Yo creo que sobre la gestión de centros culturales, seguramente hay mucho de lo que Melina puede aportar con respecto a pensar ese problema, ese sector, a elaborar las preguntas, digamos, a pensar la dimensión económica, y al pensar dimensiones que a veces no forman parte de las políticas públicas, que tiene que ver, bueno, ¿cómo construir una política desde lo afectivo para pensar esta realidad? Esto de no hacer, de cómo pensar el tema de sustituir a determinados sectores, también lo que pensábamos de las disidencias, de los feminismos, bueno, redondeo con esto. A mí me parece que está piola poder pensar políticas públicas de los actores y las actrices que lo están llevando adelante. Y
discutir en profundidad las matrices con las que estamos pensando esas políticas en general, pensar las formas de nombrar eso, y obviamente, y todo ese entrenamiento que tuvimos en épocas mucho más duras, yo creo que se van a continuar, soy un optimista desde ya, pero creo que esto va a durar muchísimo, esta crisis económica, sobre todo y particularmente para nuestro sector, que no es uno de los sectores primarios y más inmediatos, me parece que va a llevar un tiempo largo. Así que bueno, nada, compartirles eso, esas miradas, como tratando de recuperar un poco lo que planteó cada uno, cada una, que me pareció, o sea, a mí me deja pensando y con interrogantes para pensar lo propio, digamos. No se escucha, Demian. Se nos perdió el coordinador. Ahí va. Bien, propongo que Silvio cierre este último tramito y damos unos 10-15 minutos como mucho para algunas preguntas de la gente que está aquí conectada. No. Pensaba que ante la necesidad de una política pública nueva, a partir de las prácticas en territorios que ya están ocurriendo y de las alianzas que ya están sucediendo, pensaba si no había que pensar un poco la economía libidinal de la producción artística, de la curaduría, de la gestión, de la mediación. Cómo, digamos, producir un tipo de cultura pública que no sea hegemónica, que no esté obsesionada por la hegemonía, y que también en términos de Gramsci pueda pensar en términos contrahegemónicos. ¿Cuáles son, digamos, aquellas perspectivas de existencia que no están obsesionadas con un consenso cultural, más bien con un multiperspectivismo de modos de existencia? Y pensaba también en cómo una economía libidinal de la producción artística tiene más que ver con dejar un poco, abandonar, un poco desprenderse de esa imagen de... ¿Se escucha? Se corta un poco. Sí. Ah, ¿hasta dónde se escuchó? Así retomo. Energía libidinal. Y a mí se me empezó a cortar. Ahí. Sí, a mí también. Ah, economía libidinal. Economía, perdón. Digo, me parece que me parece importante ahí trabajar en una nueva economía libidinal de nuestra práctica y pensar, digamos, o abandonar un poco esa imagen de que la cultura o de que la producción artística y cultural es una máquina expendedora de contenidos. Dejar de pensar que la cultura y la producción artística es una máquina expendedora de símbolos. Y me parece que para mí de lo que se trata nuestra práctica, junto con otras prácticas como las prácticas terapéuticas, como las prácticas antropológicas, digamos, como trabajadores culturales podemos aliarnos con otras prácticas, se trata de producir experiencias, de producir lazo social, que me parece que es el campo donde hay que disputarle al capitalismo, que su fuerza productiva mayor, su fuerza productiva mayor está en la producción de modelos de vida. Y producir modelos de vida no es producir representaciones, no es producir símbolos, no es reproducir imaginarios, es producir modos de uso de tu cuerpo, modos de vincularte, modos de amar, modos de coger, modos de tu relación con tu propia sensualidad, con tu propio género, modos de relacionarte afectivamente, modos de uso del espacio, modos de uso de tus órganos corporales. Eso es producir experiencia. Y me parece que hay una serie de prácticas contrahegemónicas que ya están sucediendo, que están pensando la producción artística y la producción cultural como productoras de experiencia, no como productoras de representaciones. Un poco también tratando de abandonar y de descolonizarnos de esa idea o de esa racionalidad patriarcal de que la cultura produce representaciones. Nosotras, trabajadoras de la cultura, producimos experiencia social. Y me parece que para crear una política pública nueva necesitamos poder empezar a discutir no tanto el PBI de la cultura, sino la producción de valor social que produce nuestra práctica. Nuestra práctica produce lazo social.
Muchísimas gracias, Silvio. Abro el espacio para preguntas o reflexiones de la gente que está aquí conectada, con una pregunta que hizo hace un ratito Cecilia, concretamente para el chino. Dice, soy hija de los sucesivos Mica, me formé en charlas y también en los pasillos, me vi parte de un sector, la foto completa. El último periodo se cerró a un sector ya profesionalizado y pregunta si se va a volver a hacer un Mica abierto y diverso, incluso para el sector aún no formalizado. Chino, ¿lograste escuchar? No tenés audio. A ver. Creo que deberías ponerte vos. Yo ya ahí te reinicié el audio. Ahí va. Bueno, gracias ante todo, una vez más, prefiero pecar de redundancia para usar un campo semántico alusivo en estos días que estamos pasando, pero no quiero dejar de decir una vez más gracias por la oportunidad de escuchar, como se dijo, y de intercambiar, de trocar ideas. Por supuesto, mira, la primera decisión que se tomó respecto de la configuración de la, digamos, la fotografía del MICA fue hacer estallar un poco y abrir lo que se llaman los sectores, ¿no? Incorporamos, trabajando con organizaciones de la danza, del circo, a la danza y el circo como sectores, pero también incorporamos como sectores el tango, el hip hop, el folclore, y estamos trabajando también para la diversificación de lo que se entiende por las artes, digamos, visuales, ¿no? Y no solamente trabajar con la política para las galerías de arte, sino incorporar también lo que están trabajando como agenda el sector gráfico y el sector de los plásticos y las plásticas, ¿no? Porque yo comparto la idea de la transmedialidad, entender que el diseño atraviesa, por ejemplo, como problema la actividad de las industrias culturales, pero como dice una amiga de Chaco, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y entonces, por supuesto, que esta es una parte del problema que intentamos empezar a pensar, y sobre todo entender que las industrias culturales, como bien se dijo, el principal desafío es encender la cultura para que genere trabajo y además tratar de hacer crecer los dispositivos que permitan impactar económicamente el trabajo formal y el trabajo no formal. Entonces, en ese sentido también estoy en condiciones de contar que desde la Secretaría de Desarrollo Cultural también se tomó la decisión de incorporar los espacios culturales como sector, ya no solo de las industrias culturales, sino como un mercado en sí mismo, ¿no? El de las cooperativas artísticas y los espacios culturales a nivel federal y nacional, y estoy hablando no solo de los centros culturales, sino también de los clubes de música en vivo, las salas de teatro independiente, de las peñas, las milongas, pero también las salas donde se enseña la danza, la práctica escénica, los espacios de muestra de diseño y arte también, y artesanía, ¿no? Entonces, una preocupación fundamental desde el punto de vista de la economía de la cultura es, como bien se dijo, no solamente entender la importancia que tiene el aporte del PBI, que eso es importante desde el punto de vista de la responsabilidad de un funcionario, tengo que decir que una tarea fundamental es tratar de ver cómo hacemos para que lo que funcione mejor, genere más trabajo, y lo que funciona más o menos comience a funcionar todavía mejor y genere más trabajo, y lo que funciona y está en la periferia y es el eslabón más débil de la cadena y lo que se está viendo impactado rápidamente ahora, pueda, digamos, ser alcanzado por la política del Estado. Esto como en un plano general, ¿no? Ahora, en un primer plano, lo que hay que decir es que tenemos que ser muy responsables en relación al diagnóstico de la situación que estamos atravesando. Es una situación durísima, una crisis de magnitud que no solo alcanza a nuestros pueblos, a nuestro país, sino al mundo entero, ¿no? Entonces, este es un tipo de Estado, es un Estado activo en el que me siento representado, y creo que me siento representado también en la idea de ver cómo hacemos para poder generar las herramientas desde el punto de vista de la construcción participativa de la política pública, para que puedan ser tenidas en cuenta no solamente estos vectores que son fuertes en un modelo de Estado presente, un modelo de Estado que trabaja por cuidar primero la salud de un pueblo y después
y fundamentalmente, y no en una falsa dicotomía de salud-economía, sino cómo vamos enfrentando esta situación que se está viviendo, ¿no? Pero pienso que el MICA, más que en cuándo va a suceder el MICA, a mí me preocupa, en mi responsabilidad es cómo y cuáles son los dispositivos en los territorios, y estoy hablando en el sentido profundo de lo federal, ¿no? En romper esas dicotomías centro-periferia que se replican en todos los territorios de las provincias de nuestro hermoso país, ¿no? Cómo se construyen esos ámbitos en donde es central la participación de las organizaciones. Es central la participación de las organizaciones. Lo dijo Cristina, lo dijo Néstor oportunamente, y si no tenemos una presencia activa, organizada de los sectores exigiéndonos al Estado la agenda que hay que construir, es muy difícil construir la política, porque hay una tensión paradigmática en la que necesitamos de esa, como decía García Linera en este ensayo que referí al principio, una tensión creativa, ¿no? Tenemos que conseguir que esa sea una tensión creativa y productora de política dentro de un proyecto de Estado, y que consigamos construir las alianzas que nos ayuden a fortalecer estas directrices, estos vectores en relación a contener e incorporar, ¿no? Yo pienso que tenemos que hablar también, como bien se dijo, ¿no? Construir la política de interagencia y multidisciplinaria para que este diálogo sea un diálogo polifónico, pero que además tenga la potencia del actor social en el territorio, presionando, generando base y que nos ayude a defender estas políticas. Ustedes habrán visto que no van a faltar discursos que ataquen la política del Estado cuando se lleva adelante hay una acción de redistribución de ingresos, ¿no? Y después son actores, digamos, de los poderes concentrados que, de algún modo, en ese cinismo republicano, no ponen en valor ni ponderan la importancia de políticas de Estado que fueron posibles gracias a la presencia inclaudicable de las organizaciones, y no solamente podemos pensar en la política de derechos humanos, sino también en políticas fundamentales que tuvieron a las organizaciones en el centro, como la política de identidad de género, el matrimonio igualitario, que sin la acción, sin la militancia, sin la política de las organizaciones, hubiera sido muy difícil meter en el radar del Estado para que después cristalicen en una política pública. Entonces, me parece fundamental dejar en claro que estamos siendo parte de un proceso político diverso, transversal, pero que también tiene que asumir la tensión propia de la política, ¿no? La tensión propia de la política es cómo se construyen las directrices en torno a las cuales se va acumulando la fuerza necesaria para avanzar. Y comparto en que no puede ser solamente la medición del valor, pero creo que tenemos que poder medir lo que generamos en términos de valor, porque eso es fundamental y está invisibilizado, ¿no? Y es lo que después tenemos el problema de exigirle a las plataformas de gestión de contenido cómo hacemos para que nos toque la parte que nos toca en un punto, pero también poder defender ese punto de vista que recién decía Silvio acerca de cuál es el rol de la danza en términos de dispositivo de transmisión de sentidos ancestrales en nuestras comunidades, ¿no? La danza no solamente como el derecho a trabajar de lo que elijo, sino también a vivir como elijo vivir. Bueno, perdóname la extensión en la respuesta a la pregunta. Por favor. A ver, gente, están apareciendo más preguntas y sobre todo las personas conectadas están compartiendo experiencias que voy leyendo mientras los escucho, que son muy interesantes. Estamos pasados 10 minutos del horario en que prometimos que íbamos a terminar, entonces también por respeto total al tiempo de los oradores que participaron hoy con nosotros, vamos a ir terminando la charla. Es la primera actividad del año que organizamos desde la Cátedra Libre de Gestión Cultural de la Universidad de Arte, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, yo que estoy aquí, que soy la voz cantante en este momento, agradezco profundamente a mis compañeros y compañeras por este espacio. Y agradezco también a Quequena, a Melina, a Pablo, a Silvio, al Chino por haber participado y haber compartido sus sensaciones, sus pensamientos, sus ideas en un momento tan, pero tan complejo, donde a veces es difícil concretizar porque estamos en el medio del proceso, en una novela que se está escribiendo. Les agradezco también a todos los que se conectaron. Seguramente hagamos más actividades porque esta, la verdad, no solo fue interesante, sino que también la consideramos un éxito en términos de convocatoria. Así que muchísimas gracias a todos. Quequena, no sé si vos levantaste la mano, ¿querés compartir algo? No.
Ok. Bueno, entonces, gracias a todos y ojalá nos veamos muy, muy pronto, primero virtual y sobre todo ojalá nos veamos muy pronto físicamente. Muchas gracias.